Bienvenidos a esta nueva lección del curso de Introducción a Linux. En este capítulo vamos a tratar todo lo referente a compresiones. Y con compresiones me refiero a las compresiones tipo zip y compresiones particulares de Linux como gzip y tipo tar. ¿No? Si bien tar en sí no es una compresión, pero vamos a ver también cómo manejarlo en combinación de otros comandos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ubicarnos es aquí en la terminal y vamos a ubicarnos también en la misma carpeta donde estamos trabajando. Para ello van a ver que todo lo que vayamos a comprimir se va a mostrar en este directorio, en esta parte de navegación de directorio, y para no estar listando de esa forma el contenido. Ok, entonces lo primero que quiero mostrarles es que vamos a usar el comando zip. Y este comando, si ustedes no lo tienen aún, entonces lo pueden instalar de esta forma, apt install zip. Ok, esto es ya que en algunos casos he visto que no lo tienen. Muy bien, entonces dicho esto, ya podemos usar el comando tipo zip. Para usar el comando tipo zip simplemente tenemos que escribir el comando y después tenemos que indicarle el archivo de salida. En este caso, por ejemplo, voy a poner un archivo iris.zip, ¿no? En este caso. Y este archivo es el que se va a generar después de hacer una compresión. Después, a continuación, tenemos que indicarle el archivo o los archivos que queremos comprimir. En este caso, iris.csv, por ejemplo. Si yo le doy Enter, ¿qué es lo que va a pasar? Verán que en la parte izquierda ha aparecido un archivo tipo zip y a su vez no ha desaparecido el archivo iris.csv, se ha mantenido en la carpeta. Entonces esto pasa en este comando, no se reescribe el archivo original, simplemente se crea una copia y se comprime. Ok, para mostrarles cómo se descomprime, le voy a borrar el archivo original, que en este caso es iris.csv, porque de lo contrario, cuando ustedes hagan la descompresión, les va a preguntar si quieren o no reemplazar el archivo en la carpeta de origen. Entonces lo voy a borrar y voy a usar en este caso el comando unzip, ¿no? Para descomprimir iris.zip. Entonces le voy a dar enter de esta forma y verán que se va a regenerar el archivo iris.csv, que está comprimido originalmente dentro de iris.zip. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer otro tipo de compresiones? Por ejemplo, yo voy a hacer una compresión, vamos a ponerle csv, por ejemplo, .zip. Entonces, en este caso tenemos en la carpeta dos archivos csv. Entonces le vamos a indicar, quiero que comprimas iris.csv y también quiero que comprimas iris-edit.csv. Si ustedes le ponen uno a continuación de otro, van a ver que también se va a comprimir y se va a generar el archivo csv.zip. Muy bien, entonces de esa manera ustedes pueden comprimir más de un archivo. Si a ustedes no les gusta hacer de esa forma y no quieren hacerlo de forma muy declarativa, entonces la otra opción es que ustedes pongan asterisco.csv. Como hemos visto en anteriores capítulos, asterisco es como un comodín. Prácticamente podemos llamar a todos los CSVs o a todos los archivos que terminan en .csv para hacer la compresión. Muy bien, entonces de esa manera también les va a funcionar porque va a reconocer automáticamente todos los archivos que terminan en .csv. Por último, si ustedes quieren comprimir una carpeta, entonces lo que ustedes tienen que darle es la opción "-r". De esta forma va a ser una compresión recursiva a toda la carpeta que estemos, en este caso, comprimiendo. Por ejemplo, voy a hacer una compresión de sofus.zip. Y para ello tengo que indicarle la carpeta. Entonces ahí se van a dar cuenta que las carpetas normalmente terminan con un slash al final, aunque también podemos prescindir de ese slash. Ok, entonces le voy a dar enter y verán que se ha generado una compresión tipo zip de una carpeta. Para ello tienen que indicarle que esto es recursivo. Entonces de esa forma ustedes van a hacer la compresión de todas las subcarpetas internas y de todos los archivos que están dentro de una carpeta. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a limpiar ahora el contenido. A continuación vamos a usar ahora el comando gzip. Este es otro comando propio de Linux. Esta compresión, en cambio, a diferencia de la compresión tipo zip, genera dentro del mismo archivo una compresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el archivo no se copia y se genera una compresión, sino que el mismo archivo en sí se comprime y termina siendo el archivo de salida. Por ejemplo, voy a poner gzip iris.csv. Entonces van a fijar que ahorita lo tengo seleccionado en esta parte y una vez que yo le haga la compresión,
va a transformarse a iris.csv.gz. De esta forma, la compresión se hace sobre el mismo documento. Ok, entonces, ¿cómo puedo descomprimir? Tengo que usar el comando g-unzip, ¿no? Parecido al comando anterior, solo que con una g antes, y ponerle el archivo .gz. Entonces, generalmente ya les va a autocompletar con tab el archivo que está en la ubicación. Entonces, le voy a dar Enter y verán que de esa forma se ha descomprimido mi archivo iris.csv. ¿Ok? Entonces, de esa forma ustedes pueden usar el comando gzip. Ahora, si ustedes están trabajando en bioinformática, probablemente sea más familiar para ustedes esta compresión, ya que muchos de los archivos están comprimidos con esta extensión. Muy bien. Por último, vamos a ver el comando tar. Este es un comando que nos permite agrupar varios archivos, ¿no? O generar como una especie de file que comprime varios archivos. Y sobre esta compresión primaria también se puede hacer una compresión secundaria de tipo gunzip o gzip, mejor dicho. Entonces vamos a empezar con lo más básico. Vamos a poner tar, vamos a poner el guión C, vamos a poner también la opción V y vamos a poner la opción F. ¿Ok? Entonces yo les voy a explicar acá más o menos cuál es la idea. Cuando usamos tar, vamos a usar un comando que va a generar un compilado, un tarbale, que es básicamente como una especie de colección de archivos. Eso se indica con la opción C. Esto lo que le da al archivo de compresión es la extensión .tar. Después vamos a darle la opción V, que nos va a indicar a través de la terminal qué cosa está haciendo. Si nosotros no ponemos la opción V, va a ser la ejecución, pero no nos va a indicar paso por paso qué es lo que está haciendo. Esto viene de verbos. Y por último le vamos a decir la opción F. Esta opción F es el archivo de salida que nosotros vamos a generar. Vamos a dar un ejemplo. Entonces yo quiero generar de la carpeta 2 un .tar. Entonces esto es lo que yo tengo que ponerle. La opción F justamente nos indica cuál es el archivo de salida que nosotros vamos a obtener. Entonces voy a checar un poco mi terminal y por último le voy a dar la carpeta. En este caso la carpeta 2 para que sea coherente. Entonces la carpeta 2 se va a comprimir en un .tar. No es una compresión como tal, pero básicamente va a ser como una colección. Le voy a dar Enter y verán que se ha generado una carpeta 2.tar. De esta forma ustedes pueden hacer una compresión directa, ¿no?, en el archivo. Ahora, si ustedes quieren hacer una compresión un poco más complicada, por ejemplo, una compresión .tar.gz, entonces tienen que ponerle la opción Z. Entonces acá tengo que indicarle nada más que es una compresión GZ. Le voy a dar Enter y verán que ahora ya se ha comprimido .tar.gz. Esta opción particular nos permite dos cosas. Primero, generar el .tar, que es como una colección de datos, y sobre esa colección de datos aplicar la compresión gzip, ¿no?, que es la anterior que estábamos usando. Muy bien, entonces de esta forma ustedes pueden generar sus archivos tipo gzip. Ahora, por último, una vez que ustedes tienen un archivo tipo tar.gz, la compresión o la descompresión va a ser de esta forma. Van a poner tar-xvf para extraer todo lo que estaba dentro de la carpeta 2. En este caso vamos a indicarle carpeta 2.gz directamente. Y de esta forma ustedes van a generar ya la salida de la carpeta 2. Entonces para eso voy a eliminar nuevamente esto de acá. Y una vez que repita el proceso, verán que se va a regenerar la carpeta 2. Entonces de esta forma ustedes pueden descomprimir. Comprimir con esta opción de acá, ya sea tipo tar solamente o tar.gz, como lo que estamos viendo aquí. Y para extraer solamente tenemos que reemplazar a la opción C por la opción X, que es de extraer. Entonces de esa forma ustedes pueden descomprimir todo el contenido de la carpeta que han comprimido. Ahora no se limita únicamente a carpetas, también pueden hacer una colección de varios archivos, pero lo recomendable es que si tienen un montón de archivos, lo pongan dentro de una carpeta y lo compriman con esta opción. ¿Ok? Entonces dicho esto, podríamos ya dar por terminado esta lección.